Estos son los 3 requisitos para una respiración eficiente. Una respiración eficiente es obtener la mayor cantidad de oxígeno posible con prácticamente 0 esfuerzo. Para lograrlo necesitamos estas 3 cosas. La primera, la nariz libre. Desde las narinas, que es la puerta, la entrada de la vía aérea, hasta cornetes, tabique, adenoides y amígdalas, todas deben de estar desinflamadas para permitir que haya un paso del aire. Número 2. Una boca sellada correctamente. Y esto significa la lengua bien pegada en el paladar, con presión negativa con una ligera succión y los labios sellados sin ningún esfuerzo. Esto es lo que permite que el aire entre sin resistencia por la nariz y llegue sin ningún esfuerzo muscular hasta el fondo de los pulmones. Y número 3, un paladar amplio y plano. Esta estructura es la que va a permitir que el punto número 1, la nariz, sea amplia y pueda entrar el aire. Y que el número 2, el posicionar la lengua en el paladar con succión, sea posible. Cuando estas 3 cosas están bien, la respiración se vuelve eficiente. Mucho oxígeno, 0 esfuerzo. ¿Quieres saber más sobre la ortodoncia enfocada en la respiración? Escríbenos. Adiós.